Hola, buenos días. Bueno, vamos Ya, a comenzar esta eh, pequeña charla que vamos a dar en homenaje al Día del Trabajo sobre justamente el tema del trabajo. Lo que motiva la charla es esta situación que hay actualmente en donde se ha desarrollado la tecnología de la inteligencia artificial y la robótica, que ya estoy grabando. Bueno, me hacían acordar que tenía que... Bueno, este, decía, entonces, como se ha desarrollado esta tecnología y se habla de que más de la mitad del trabajo intelectual y físico que realizamos va a ser reemplazado por robots informáticos y robots físicos, eh, se me ocurrió plantear el punto de vista filosófico y astrológico que yo desarrollo habitualmente, porque me parece que es importante estar consciente de lo que pasa, de lo que va a pasar y lo que está pasando ya. Entonces quería primero presentar la idea del trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo opera el trabajo en nosotros y cómo opera en la evolución de la especie? Cosa que es fundamental. Yo me guío fundamentalmente por ese artefacto, que es un sistema simbólico, arquetípico, que es el zodíaco. No uso el sistema arquetípico que usa la ciencia, que es la matemática, y esta distinción entre el zodíaco como sistema arquetípico y la matemática como sistema arquetípico es esencial, porque el desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica se basa en el sistema arquetípico de la matemática, y eso define la cuestión. El zodíaco no. El zodíaco no se basa en la matemática, sino en un sistema, es un sistema simbólico, no matemático. Implica un salto en otro sentido, que es lo que voy a tratar de explicar. Para poder entender exactamente el significado y la función del trabajo, voy a hacer una especie de desarrollo previo, porque si no resulta como arbitrario. Y voy a apoyarme en algunas, para los que están en Google Meet, en algunas diapositivas que ayudan a entender y para verlo. En Instagram lamentablemente no puedo poner diapositivas. Nosotros estamos vivos. Estar vivos significa que hay una energía vital, una fuerza que está concentrada en nosotros, que la administramos relativamente, y esa fuerza de vida que todas las culturas del mundo y de la historia han reconocido, incluida la filosofía occidental. En la filosofía occidental es lo que se llamaba conato, o se llama, y en otras culturas tiene otros nombres que no vienen al caso. Pero hay una fuerza vital que está medianamente contenida en cada uno de nosotros y en cada una de las cosas vivas que nos rodean. Esa energía vital, al
tomar forma a través de la conciencia, se abre en dos variantes, en dos cursos opuestos, pero complementarios. O sea que solo unidos son la totalidad de lo que tenemos. Sin embargo, se los puede dividir en dos lados, dos pulsiones, porque no dejan de ser lo que nos mueve, lo que nos impulsa. Hay una pulsión motriz que hace que nosotros actuemos sobre el mundo y lo modifiquemos y el mundo sea afectado. Y hay una pulsión que yo la llamo recepto-sostenedora, receptivo-sostenedora, que ocurre como respuesta a una acción que viene desde el mundo hacia nosotros y que nosotros la recibimos o nos afecta. O sea, accionamos, pulsión motriz, o somos afectados, pulsión recepto-sostenedora. Todos los seres vivientes tienen estas dos pulsiones en funcionamiento todo el tiempo y se puede oscilar entre una y otra según donde se ponga nuestra conciencia, el punto desde el cual miramos. Por eso mi definición de lo que es la existencia es un estar aquí en el mundo con semejantes diferentes. Los semejantes diferentes son parte del mundo. Entonces, ese estar aquí es un lado, es el que actúa y el que recibe. El mundo, a su vez, es la contraparte que recibe cuando actuamos y actúa cuando nosotros recibimos o somos afectados. Esto es básico, muy sencillo, muy básico. Ahora, el desarrollo de la vida lleva a que estas dos pulsiones, estos dos cauces de la energía vital, yo le he puesto siempre como nombre Nehuen, que es un nombre de los pueblos preexistentes a la conquista del sur, en la Patagonia Argentina. Entonces el Nehuen se abre inmediatamente en estos dos cursos de energía, pero tiene la vocación, la vida, de que se reúnan, de que se vuelvan a juntar. Y el zodíaco es eso, es el proceso por el cual los dos cauces de la energía se van progresivamente integrando y juntando. El trabajo está en uno de esos momentos de reunión. En términos muy simples, rápidos, el siguiente paso que se da conceptualmente, si queremos comprender, es que estos dos cursos de acción son reunidos, son contenidos en una especie de cápsula de vida, que hay cientos, miles, los podemos poner como ejemplo la célula. En una célula es una bolita recubierta por una membrana. Ahí, para que esto esté vivo, tienen que estar las dos pulsiones. Tiene que estar la pulsión motriz y la receptor-sostenedora encerradas en esa cápsula de vida, que es, por ejemplo, la célula. Esas pulsiones, ya en esa cápsula, aún en esa forma muy, muy básica de la célula, ya interactúan, ya tienen un juego y tienen un montón de relaciones. Siempre esto es posible porque hay una cápsula, una membrana que las contiene, que contiene a las dos pulsiones,
y las preserva de la inclemencia exterior, generando un interior protegido. Ese interior protegido lo podemos llamar el maternar, es el cuidar. Eso que está ahí adentro está cuidado por la membrana. Y hacia afuera, hacia el resto de la vida que anda por ahí, la membrana actúa también protegiendo invasiones o agresiones que puedan venir de afuera, y eso lo podemos asociar al paternar. Las dos pulsiones, entonces, para poder avanzar en el proceso de vida, necesitan esta membrana protectora, y por lo tanto, ahí ocurre este fenómeno del maternar y el paternar. O sea, la función del padre y la función de la madre. La madre cuida hacia adentro, el padre custodia la membrana desde afuera y conecta con el mundo. Ese es un primer paso. Esto se da hasta que el proceso interno de la membrana, lo que hay adentro, ese juego de las pulsiones, se va desplegando y desarrollando. Una vez que se ha desarrollado suficientemente, cosa que cambia con cada especie, con cada ser vivo, eso que se desarrolló ahí, esa especie de organismo, rompe la membrana y sale al exterior y genera una nueva estructura, en donde están los 4 elementos anteriores dispuestos de otra manera ya. El organismo que sale es el actor o también el autor, porque a partir de ahí el organismo es autor de su propia vida y es el que la actúa. Así que es el actor y el autor. Pero ya contiene, para poderse ir, para poder romper la membrana, tiene que contener sobre todo la parte interna de la membrana, que es con la que tuvo experiencia, que es la madre, que es el maternar, básicamente la mirada de la madre. Eso queda en, vamos a ponernos ahora nosotros ya como ejemplo, queda en nosotros que salimos del útero, que salimos de la familia, de esos ámbitos protectores con membrana. Cuando salimos, podemos salir porque nos llevamos puesto el cuidar materno en forma de apercepción, o sea, lo llevamos como una capacidad interna de registrar qué nos pasa, qué estamos haciendo, qué nos afecta y qué hacemos. Ya tenemos un órgano interno, una especie de ojo interno, una apercepción que nos da idea de nosotros mismos, además de darnos idea del resto del mundo. Pero ante todo, lo interesante es que es autopercepción. Este es el ser singular, el primer paso del ser singular que somos. Entre tanto, el padre sigue quedando afuera y quedan afuera también los hermanos. En esta estructura no hay lugar todavía para los hermanos. Los hermanos son ajenos, son otros, están afuera. En realidad están adentro, pero se viven como si estuvieran afuera, porque este momento es de expansión singular. Hay una mirada y un actor o una actora. De este momento pasamos a un nuevo momento, porque es necesario integrar al padre, o el paternar, e integrar a los hermanos. Ese momento ya supone el trabajo. Los que saben astrología se habrán dado cuenta que estuve hablando de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y Leo.
Este último es el momento leonino. Y ahora vamos a pasar al momento de Virgo o la Virgen, que es el momento que nos interesa especialmente. Tuve que hacer este raconto para ver de dónde viene esto. Queda claro que esta estructura es incompleta. Falta el padre y faltan los hermanos. No hay lugar en, en esta especie de esfera psíquica, llamémosle así, todavía para los hermanos y para el padre. Entonces falta un elemento más, falta un paso más. Ese paso es Virgen o la Virgen o Virgo, si lo queremos decir en latín. ¿Qué pasa entonces en la Virgen? La Virgen es el proceso de integración completa de lo que somos como singulares. Integración completa de lo que somos como singulares. Eso es la salud, el estar completo. En el mito cristiano, que desarrolló fuertemente este momento, eso se llama salvación. Es estar salvo. Pero estar salvo es estar entero, es estar completo y es tener salud. Es lo mismo. Por eso en Virgo se dice que está la salud y la enfermedad, ¿no? La incompletud. Llegamos a Virgo en incompletud y el proceso de Virgo consiste en completarnos, en integrarnos y por lo tanto salvarnos, al decir del mito cristiano. Es por lo tanto, Virgo, el trabajo, y acá aparece el trabajo, de completarse como humano que tenemos que hacer cada uno de los singulares humanos de nuestra especie, o probables humanos, y ese trabajo consiste en la integración del padre y la comunidad, en primer lugar. Al integrar al padre y la comunidad, integramos a los hermanos también. Pero el proceso consiste, lo difícil, lo trabajoso, es integrar al padre y a través del padre a la comunidad, porque el padre estuvo siempre conectado con la comunidad porque estaba del lado de afuera de esa célula inicial, ¿no? Entonces estaba en contacto con lo que había afuera, con los demás, con los semejantes y a la vez diferentes. Este proceso de integración a través del trabajo que implica integrar a la comunidad a través del padre, también, por supuesto, como se imaginarán, lo trabajó el mito cristiano, ya lo vamos a ver. Pero es un proceso de metamorfosis, no es una transformación, es una metamorfosis. La metamorfosis es un cambio prediseñado, en donde no se llega a un lugar desconocido y novedoso, sino a un lugar que ya estaba previsto, pero que hay que hacer el trabajo de hacerlo, hay que elegirlo, hay que elegirlo, hay que elegir hacerlo. Esa metamorfosis parte del mamífero que somos al nacer, por eso en el mito cristiano el personaje que funciona como héroe, Jesús, nace en un pesebre rodeado de otros mamíferos, porque partimos del mamífero y hay que elegirse como humano. Ese trabajo de elegirse como humano es elegir, según el mito cristiano, la naturaleza crística que está en nuestro plan, digamos así, en nuestro prediseño. Pero no se produce si uno no lo elige, si uno no lo decide. Por eso Cristo significa el elegido, el ungido. Si uno no se unge a sí mismo con el aceite de la singularidad, el aceite del
del ser singular. Eso es el Cristo. Eso es el Cristo, según el mito cristiano. Y esto es el trabajo, el paso del mamífero al humano o el paso del mamífero a la asunción de nuestra naturaleza crística, si lo queremos decir en términos cristianos. Esa metamorfosis en nuestra especie, además, toma la forma de una metanoia. Es una metamorfosis específica, especial. Como ustedes ven, en metamorfosis y en metanoia está, perdón que hay una persona que quiere ingresar acá. Estas palabras metanoia y metamorfosis tienen el mismo prefijo, meta, que es ir más allá, atravesar ese límite y llegar a la otra forma, pero en metamorfosis es general, es un cambio de forma, simplemente un ir más allá de la forma inicial. En cambio, el término metanoia especifica cuál es nuestra metamorfosis. Nuestra metamorfosis es una metamorfosis del nous, de la inteligencia, de la mente. Es un cambio de la mente mamífera a una mente propiamente humana, o si queremos, una mente crística, para usar el lenguaje del mito cristiano. Ese es nuestro cambio, ese es nuestro trabajo. Es una metanoia, es un cambio en la inteligencia. Ahora, como es un trabajo, como hay que elegirlo y hacerlo duramente, trabajosamente, es interesante ver de dónde viene esta palabra trabajo. Según coinciden la mayoría de los que han estudiado este tema, de los filólogos, viene de un término latino que es tripalium, que significa simplemente tres palos, y que era una herramienta que se usaba mucho para moler y que tenía tres palos en ángulos de 120 grados, y ahí se encadenaba a tres esclavos, cada uno con su palo, y daban vuelta horas, ¿no? Y ese trabajo era tan duro y terrible que casi era un castigo, era tomado como castigo y como tortura también. Y se asoció, era tan terrible que se asoció con la idea de trabajo. Pero en realidad, entonces, lo interesante es que trabajo viene de una palabra que incluye al número 3. Tres palos, pero 3 es lo importante del tripalio, o sea, del trabajo. En este tr está el 3, el trabajo. Y esto es fundamental, porque esto es lo que hace a la diferencia entre la inteligencia mamífera, que es básicamente binaria, y la inteligencia humana, que es una posibilidad a desarrollar, que es trinitaria o trinaria. En el mito cristiano, la Trinidad es esencial, pero se dice que es un misterio. No es un misterio, no es ningún misterio. Ahora vamos a ver que es una cosa bastante fácil de entender. Solamente que hay que tomar al relato como lo que es, un relato mítico y no un testimonio histórico. Entonces, nosotros tenemos que pasar nuestra metamorfosis, consiste en pasar del principio binario al principio trinario, sin
eliminar el principio binario, integrándolo. Ese es el trabajo de Virgo, de la Virgen. Y ese es el trabajo, básicamente. Ese es el trabajo. El principio binario es el que ha dado lugar a la inteligencia artificial y su aplicación en la robótica. Y el principio trinario no ha dado lugar, sino que es una inteligencia viva, una inteligencia que opera en la estructura cósmica de la vida. Para entenderlo de una primera forma, podemos recurrir a uno de los principios centrales de la inteligencia binaria, del principio binario, y lo podemos resumir en esa formulita que puse ahí, que es la que dice A más NOA sumado A sumado a NOA para el pensamiento binario y la inteligencia artificial es todo. Y está bien. En cambio, para la inteligencia viva hay otro principio guía central, básico. El principio A más B más C más D más N, indefinido, eso es todo. Es una forma de verlo, se pueden ver de otras maneras también. Pero esta es una forma simple y que muestra la diferencia. Porque la diferencia es el no. En la inteligencia viva no hay no. No existe el no, sino como un modo de hablar, una manera de resumir, de hablar más rápido. Pero no hay ningún no. En cambio, para la inteligencia artificial o binaria, el no es esencial, porque si no, no puede cerrar, no puede totalizar. La inteligencia viva nunca puede totalizar, no puede totalizar. No podemos no podemos llegar al todo, salvo en un sentido puramente abstracto, ¿no? Porque no podemos percibir la totalidad, ya que estamos adentro de la totalidad. Para poderla percibir, habría que estar afuera. Por eso el mito cristiano inventó un ser, un ente que está afuera, y lo reafirmó diciendo que ese ente había creado todo lo demás. Pero eso es mito, y es justamente la parte del mito que no es útil, digamos así, que no sirve. No así esta que estamos viendo, ¿no? La parte de la Virgen y esa otra forma de concebir lo crístico, que es muy interesante y es un mito muy superador de los mitos anteriores. Ahora, ¿qué pasa si hacemos este trabajo? Si combinamos el principio binario con el principio trinario, no excluimos a ninguno de los dos, conviven perfectamente, no hay ningún problema. El principio binario sirve cuando tengo que pagar y contar los pesos, uso el principio binario. O cuando tengo que decidir cuántos bifes de chorizo compro, esa cosa que hacíamos en el siglo pasado, ¿no? Ahí uso el principio binario. En cambio, cuando quiero comprender la vida, comprender qué es lo que estoy haciendo, para dónde voy, orientarme, ya no me sirve el principio binario, tengo que usar el trinario. Tengo que trabajar simbólicamente, hacer ese salto al todo que no se puede abarcar, pero que lo puedo pensar igual, simbólicamente.
analógicamente, sin el no. ¿Qué pasa cuando lo hago? Cuando resumo todo esto. Se produce el paso de Virgo, se completa Virgo. El completar Virgo es lo que el mito cristiano llama, según mi punto de vista, Sagrado Corazón. El corazón completo, el corazón entero, el corazón singular, entero, donde está la madre, el maternar, el principio materno, que es el espectador interior, el que hace la apercepción y que se percibe, además de percibir el resto, ¿no? Pero el que interesa más es este, para la constitución del corazón, el espectador interior. Está el Padre, a través del cual adquirimos el nomos, que son las reglas según las cuales convivimos y distribuimos los bienes en comunidad, y el ethos de la comunidad, que es el modo de ser, de comportarse, las costumbres, las características propias de cada comunidad. Eso lo adquirimos a través del Padre, y este es el trabajo virginiano. El otro venía del momento anterior de Leonina, y hay que conservarlo. Este es el trabajo virginiano, el trabajo del Padre, de la adquisición del Padre. Además está el hijo o la hija, que es el actor y el autor de su vida, y queda integrado también un lugar vacío, que es el lugar que ocupa el hermano en la familia nuclear, de la familia básica, pero que queda libre. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita un lugar vacío a ocupar? Porque ahí ingresa el semejante diferente, el que es de otro lado, el que es de otra comunidad, o los otros compatriotas de la comunidad propia. Ellos ocupan este lugar vacío, el lugar del hermano. Por eso todos los demás, en un sentido simbólico, son hermanos, porque ocupan el lugar del hermano. No son hermanos de sangre, sino que ocupan el lugar del hermano. Tanto los de la propia patria como los de las demás comunidades. Y esto es el trabajo de Virgo, esto es el Sagrado Corazón. Esto es lo que hace el trabajo, constituir el Sagrado Corazón, que es un proyecto. Esto no está hecho todavía por nuestra especie, no lo hicimos todavía, no está logrado. Estamos en eso, pero no está logrado. El trabajo, todos los trabajos, trabajo físico, los trabajos intelectuales y cualquier tipo de trabajo, cualquier obra útil, bella y buena, tiene la función de constituir el Sagrado Corazón con un lugar vacío, con sus cuatro espacios internos, ¿no? Los dos ventrículos y los dos aurículos. Ese es el trabajo de Virgo, ese es el trabajo de la Virgen, porque Virgo significa la Virgen, y la Virgen lo que hace es constituir, hacer posible el Sagrado Corazón. Si lo queremos ver nuevamente en el mito cristiano, lo podemos ver perfectamente. Claro, hay que interpretar, ¿no? La Virgen no es una señora, es un símbolo. Eh, la Virgen representa el proceso trinitario. Es la crisálida en la cual se genera, se constituye, se completa, se integra el Sagrado Corazón. Es un triángulo, por eso es tan excelente la iconografía de la Virgen de Luján, que es la que estoy tomando acá, que se dibuja como un triángulo, muy claramente. Fíjense que está específicamente dibujada como triángulo porque si uno deja caer ropas, fíjense dónde tiene las manos la Virgen,
la ropa debería caer recta hacia abajo, pero no, se la dibuja, y acá no está del todo exagerada como en algunas otras iconografías, ¿no? Se la dibuja exactamente como un triángulo, y efectivamente es un triángulo. Es una forma visible de la Trinidad. El triángulo tiene dos dimensiones, la dimensión horizontal y la dimensión vertical. En la dimensión horizontal está la unidad de las dos pulsiones, la pulsión motriz y la receptosostenedora, que han tomado forma bajo José, la pulsión motriz, el lado masculino, y María, la pulsión receptosostenedora, el lado femenino receptivo. Ellos están en el mismo plano, en la horizontal. También es la horizontal de la cruz, pero más que nada es la horizontal de la base del triángulo. Cuando se da esa unión, cuando la unión se da, cuando se juntan nuevamente los dos lados del Nehuen, de la energía vital, del conato, del chi, del ki, o como se lo quiera llamar, cuando se unen los dos polos complementarios, es posible la conexión vertical. Por eso, bueno, el mito lo cuenta, lo hace entretenido, ¿no? Baja el arcángel Gabriel, si no me equivoco, y ¿qué hace? Deja embarazar el padre es un equivalente de la comunidad organizada, porque es el que transmite el saber de la comunidad y las reglas y el ethos. El padre baja y eh, deja embarazada a la Virgen del principio crístico, o sea, ahí está la constitución del Sagrado Corazón. Eso es trabajo y por eso el mito lo representa con la carpintería, en donde trabajaba José y toda la familia. Ahí, ahí Jesús, que nace mamífero, se vuelve humano a través del trabajo. Cuando sale de la carpintería, ya es Cristo, ya es un humano, es un ser humano que sale al mundo a enfrentarse con el mundo, a enfrentarse en el sentido de hacerse cargo. Esa es la metanoia, que es lo que el mito cristiano llama conversión, ¿no? Un giro, un paso de lo meramente mamífero a lo propiamente humano. Entonces, fíjense el valor que tiene el trabajo. El trabajo es la materia de la Virgen, es lo que hace la Virgen, en donde está la dirección vertical, que ella la pone así, en el dibujo está la mano, ¿no? Las dos manos, marcando el vertical. Está en la misma línea que la cruz, que también está marcando lo mismo. Lo que pasa es que la cruz quedó muy cargada con el tema del sacrificio, y aquí no hay ningún sacrificio, es un trabajo. Pero no es casual que el tripalium era considerado como una especie de tortura y sacrificio para los esclavos. Este, esto es la Virgen. Es, la Virgen es el trabajo, es la crisálida en donde se constituye el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón que tiene el lugar vacío para poder conectar con otro Sagrado Corazón. Entonces, dije todo esto, desarrollé todo esto para poner a la vista la importancia que tiene lo que está sucediendo. Porque el trabajo requiere un elemento clave que es la utilidad. Trabajo es trabajo útil, no, trabajo inútil no es trabajo. El trabajo es trabajo útil. Y es a través de esa utilidad que es reconocida por los otros compatriotas que se constituye como trabajo. Entonces, si no tenemos trabajo y no podemos hacer algo útil,
no se da esta transformación, no se da esta metamorfosis, la metanoia, no se puede dar. Se habla de que previendo esta falta de trabajo, se va a dar una asignación universal a cada persona por el hecho de estar, qué sé yo, de estar ahí, porque como no se lo necesita, porque su trabajo deja de ser útil porque lo hace una máquina, entonces hay que darle una asignación universal. Pero esto no, desde un punto de vista parece la utopía de que, bueno, no cargamos más con el trabajo, pero en realidad lo que estamos haciendo es impidiendo la evolución que nos lleva del mamífero al humano. Por lo tanto, supongamos que funciona, es muy trabajoso que ocurra, pero supongamos que funciona, que todos los hiperricos se ponen de acuerdo y deciden pagar una asignación universal digna, digamos, que permita tener una casa, vivir, comer, e incluso movilizarse si uno quisiera, y cosas así. Una asignación universal digna, en ese sentido, ¿no? Eh, Estamos fritos, estamos perdidos como especie. Vamos directamente a la desaparición, porque eso implicaría que la inmensa mayoría de la gente quede en el estado mamífero infantil, quede en el pesebre, digamos, no pueda salir del pesebre. Es la utopía de Herodes, digamos. En realidad, eh, yo no estoy defendiendo trabajos terribles como los que hay en muchos lugares. Acá mismo en la Argentina no quiero averiguar lo que ocurre en San Juan, en el territorio autónomo de la Barrick Gold, eh, donde no se sabe quién trabaja, cuánto se le paga, dónde viven, no se sabe nada de esa gente que está ahí y que por lo tanto debe ser tratada en términos de esclavitud lisa y llana, o como también ocurre en un montón de lugares del resto del mundo, especialmente en África, o trabajos muy rutinarios y horribles. Hay muchos, ¿no? No estoy defendiendo eso. Sería bárbaro que mejorara todo eso y que pudiéramos trabajar de una manera que nos transforme en humanos. Lo que no se puede hacer, lamentablemente no va a andar, va a ser la destrucción de la especie, es la utopía esta de la eh, asignación universal sin trabajar. Sería muchísimo mejor disminuir las horas de trabajo de todo el mundo y que todo el mundo trabajara 3, 4 horas, 2 horas, lo que sea, porque el sentimiento de hacer algo útil para la comunidad es lo que genera el Sagrado Corazón, es la Virgen. Creo que si nosotros caemos en eso, si la humanidad deriva hacia eso, la que se va a oponer de alguna manera, no sé cómo, no tengo idea, la que va a producir el quiebre, el conflicto, es la Virgen misma. No estoy diciendo que va a bajar un ser en forma de virgen, no sé cómo, pero es la Virgen, porque esto va en contra directamente del trabajo de lo que el mito cristiano llama Virgen. Entonces, eso va a ser lo que reaccione, pienso yo. ¿Sí? Pero no sé de qué forma, no lo puedo imaginar. Tampoco tengo la solución, pero lo que sí sé es que la desaparición del trabajo es la desaparición de la especie, es la desaparición de la posibilidad, que todavía está vigente, de ser humanos, de dejar de ser puramente mamíferos o dejar de ser puramente infantiles, niños, y poder ser
humanos maduros, o sea, asumir el carácter de Sagrado Corazón. Eso queda frenado, obstaculizado por la aparición de los robots y los aparatos que hacen los trabajos intelectuales. Hay que encontrar una solución a eso, porque si no desaparecemos, desaparece la posibilidad, o sea, se corta la evolución, se frena la evolución, va a aparecer bajo la forma de una aparente ventaja, no trabajamos más y vivimos. Es terrible, es una vida absolutamente infantil. Así que bueno, esto es lo que quería decir. No sé cómo solucionarlo. No veo que haya nadie que lo intente solucionar. Están inventando esto de la asignación universal, pero si no lo solucionamos, no va a continuar la especie, o va a quedar detenida ahí, en forma infantil. Así que es esencial poder pensar esto y poder pensarlo en la total profundidad que tiene. Utilizo el mito cristiano porque el mito cristiano en este punto, todo lo que hace a la gestación de nuestra naturaleza crística o humana, es lo mismo, es único. No, los mitos anteriores no llegaron a este punto. Lo trabajaron también, pero lo trabajaron más precariamente. No llegaron. El mito cristiano, que es el mito de la Virgen, que resume infinidad de mitos que se desarrollaron a principios de la era de Piscis y que se sincretizaron en este relato, sí lo trata, sí lo trata. Entonces hay que interpretarlo, no se puede tomar en sentido literal. María no es una mujer, José no es un tipo, este, el Dios no es un señor, no es un ente. Tenemos que tomarlo en serio, pensarlo. Esto no dice nada respecto de la posibilidad de algo que haya más allá de esto que hay acá. Sobre eso no digo nada. Yo trabajo con lo que hay acá, que es lo que tengo a la vista. Y ahí está el Padre, que es el mismo nivel de la comunidad organizada, de la comunidad que nos damos los seres humanos, de todas las comunidades. Ese es el Padre. Y es el Padre que trae ese conocimiento. Si no lo interpretamos simbólicamente, este mito no sirve de nada. Es un chiste, es realmente infantil, totalmente infantil. Entonces, para que no sea infantil hay que interpretarlo. Por eso quería hacer esta charla y espero que sea útil, espero que genere la idea, más pensamiento, porque esto es lo primero que se me ocurre a partir de lo que yo sé, de lo que yo pienso con mi artefacto, que es el zodíaco, pero debe tener otras aristas que cada uno podrá resolver. Tenemos que resolver esto si queremos que la especie evolucione y por lo tanto se mantenga, porque si no evoluciona, no se mantiene, no se va a mantener. Bueno, muchas gracias por escuchar, por asistir y nos vemos. Cualquier cosa escriban también, si tienen alguna pista, alguna idea. Muchas gracias.